Los materiales de la investigación federal señalan el 12 de junio de 1962 como el punto de partida de uno de los mayores fracasos en la historia de las prisiones estadounidenses. Según el protocolo, el cambio de guardia en el bloque B debía comenzar a las 7:15 de la mañana. Nada en el comportamiento de los guardias despertaba sospechas. El procedimiento estándar de pasar lista, el ruido uniforme de los pasos sobre el concreto y el familiar chirrido de las cerraduras al abrirse inspiraban una sensación de orden y control absolutos. El sargento que realizaba la ronda seguía las instrucciones, echando un vistazo a las celdas en las que los reclusos debían estar tras las rejas. Pero en la celda número 138, la rutina se vio interrumpida al descubrir la primera anomalía. El recluso Frank Morris, conocido por su disciplina, permanecía tumbado en su litera, cubierto con una manta del recluso. Esto infringía gravemente el reglamento interno. «¡Morris, levántese!», gritó el guardia, acompañando sus palabras con un golpe de porra contra los barrotes de acero, pero el recluso no reaccionó, manteniendo una inmovilidad antinatural. Sus muchos años de experiencia trabajando con delincuentes peligrosos hicieron que el oficial sintiera que algo andaba mal, y invadiendo el espacio personal de la celda, dio un golpe con la porra en la zona del torso del durmiente. La acción dejó a los guardias en estado de shock. La cabeza del recluso se separó del cuerpo, rodó por la almohada y cayó al suelo con un ruido sordo, desintegrándose en pedazos. Posteriormente, los criminalistas, tras un examen más detallado, describieron este objeto como un maniquí de alta tecnología, creado de forma artesanal con virutas de jabón, papel higiénico y hormigón. El realismo de la imitación se conseguía mediante el uso de cabello humano real, recogido en la peluquería de la prisión. En el momento en que el oficial se dio cuenta de que no se trataba de un cadáver, sino de una trampa cuidadosamente construida, su mirada se posó en el fondo de la celda. Allí vio la razón de esta puesta en escena. La rejilla de ventilación estándar había desaparecido y en su lugar había un agujero en la pared que conducía a un colector técnico. La aparición de una reacción en cadena de descubrimientos en las celdas vecinas no hizo más que reforzar la magnitud de la operación planificada. Los hermanos Anglin también habían desaparecido, dejando en su lugar maniquíes idénticos diseñados para ganar un tiempo precioso. Mientras las sirenas sonaban por todo Alcatraz y la guardia costera se apresuraba a inspeccionar las aguas de la bahía de San Francisco, los agentes del FBI se encontraron con una circunstancia que contradecía la lógica del funcionamiento de una instalación de régimen especial. Los tres presos no se limitaron a huir fuera del perímetro, sino que utilizaron una ruta secreta que discurría por el interior de las comunicaciones de ingeniería del edificio, convirtiendo la estructura de la prisión en un medio para su liberación. El equipo de investigación no se enfrentaba tanto a la cuestión de la ruta de la fuga como a la metodología del delito. Cómo, estando bajo vigilancia constante y disponiendo solo de cucharas y objetos improvisados, los delincuentes pudieron desmontar el hormigón armado y desaparecer sin dejar rastro en las gélidas aguas del Océano Pacífico. El caso sin resolver, archivado en los archivos del FBI, se convirtió en un verdadero rompecabezas criminalístico. Cada nueva pista encontrada durante la investigación solo complicaba la situación, haciendo que los especialistas dudaran de la eficacia del propio sistema de aislamiento. El estudio de las causas de la fuga nos lleva 2 años atrás, al 18 de enero de 1960, cuando en el registro de Alcatraz apareció una anotación sobre la llegada del recluso con el número AZ-1401. Esta prisión, situada en una isla aislada a 2,5 kilómetros del continente, fue concebida como un aislador para aislados,
un lugar al que se enviaba a aquellos con los que las prisiones normales no podían lidiar. Frank Lee Morris llegó en un convoy y a simple vista no parecía una amenaza física. Su falta de musculatura y su mirada tranquila, casi sensata, de ojos castaños, ocultaban su principal peligro, que residía en sus indicadores psicométricos. Su expediente personal indicaba que el nivel de inteligencia de Morris era de 133 puntos, lo que le permitía ser considerado una persona con capacidades cognitivas excepcionales. Este indicador lo situaba en el 2% de la élite intelectual de la población. El psicólogo criminal que analizó su perfil reveló una alarmante combinación de factores. El hecho de ser huérfano y la sucesión de familias de acogida en las que creció le habían convertido en un sociópata y le habían dotado de la capacidad de adaptarse a cualquier entorno hostil que podía utilizar como un camaleón. Su especialidad no eran los delitos violentos, sino los robos complejos con allanamiento, y lo que es especialmente importante para comprender los acontecimientos posteriores, las múltiples fugas exitosas de instituciones con un régimen de seguridad menos estricto. La administración de Alcatraz, confiando en la fortaleza de sus muros y las frías aguas de la bahía, cometió un error estratégico al no tener en cuenta las posibilidades de tal inteligencia en condiciones de aislamiento. A Morris le asignaron una celda individual estándar de 5 pies de ancho por 9 de largo, diseñada para ejercer presión psicológica, pero para la mente analítica de Frank, ese espacio no se convirtió en una prisión, sino en un reto de ingeniería. Las condiciones de reclusión eran tan duras que incluso para los estándares de la década de 1960 resultaban aterradoras. El frío constante, la iluminación insuficiente y la infame regla del silencio, que prohibía cualquier conversación entre los reclusos, estaban destinadas a quebrantar el espíritu de cualquier persona. La proximidad geográfica de la libertad era un factor de presión especial. Desde algunas zonas de la prisión se veían las luces de San Francisco y el viento traía los sonidos de la vida urbana. Según la idea de los arquitectos, esto debía recordar constantemente a los reclusos la inaccesibilidad del mundo exterior. Las estadísticas confirmaban la eficacia del sistema. En los 29 años de funcionamiento de la prisión se registraron 12 intentos de fuga, pero ninguno de ellos tuvo éxito. Todos los fugitivos murieron por las balas de los guardias o se ahogaron en las gélidas aguas. Tras analizar el comportamiento de los guardias y la estructura del edificio, Frank Morris descubrió una vulnerabilidad que los especialistas en seguridad habían pasado por alto. En su primera noche en la celda, se fijó en una rejilla de ventilación técnica situada en el suelo, de 5 por 9 pulgadas. Las múltiples capas de pintura que cubrían la rejilla ocultaban la degradación del hormigón causada por la humedad del clima marítimo. Donde el sistema veía una pared, el genio criminal vio una oportunidad y en ese momento, según determinaron más tarde los criminalistas, nació el plan que posteriormente denominaron el proyecto de ingeniería más complejo jamás realizado en una prisión. El análisis de la jerarquía carcelaria de la época muestra que ni siquiera un operador solitario y genial podría haber llevado a cabo un plan de tal envergadura sin una base logística. Por lo tanto, Morris necesitaba un equipo con un conjunto específico de cualidades profesionales. La investigación reveló que el reclutamiento de los participantes en la conspiración se llevó a cabo con sumo cuidado en el patio de la prisión. La elección recayó en personas que Morris conocía de su anterior encarcelamiento en Atlanta, los hermanos John y Clarence Englin. Estos residentes del estado de Georgia, condenados por una serie de robos a bancos,
poseían resistencia física y habilidades prácticas de supervivencia que complementaban perfectamente el potencial intelectual de Morris. Sin embargo, el cuarto participante, Allen West, desempeñó un papel decisivo a la hora de garantizar el acceso a los recursos. Su puesto de limpiador de la prisión le permitía moverse por los pasillos con menos control por parte de los guardias. La primera etapa de la operación, que posteriormente se denominó la maravilla de la ingeniería a partir de la basura, consistió en la creación de herramientas para desmontar el hormigón. Posteriormente, los agentes del FBI descubrieron el arsenal de los conspiradores, que sorprendía por su sencillez y al mismo tiempo por su eficacia. Como herramientas principales, se utilizaban cucharas comunes robadas del comedor durante una comida. El peritaje reveló que los mangos de las cucharas habían sido cuidadosamente pulidos hasta convertirlos en cinceles, afilándolos contra el suelo de concreto rugoso. Para facilitar su uso, los envolvieron con cinta aislante robada de los talleres. Esto les permitía golpear con fuerza la pared sin dañarse las manos. El principal problema para los conspiradores era el control del sonido. Cualquier golpe rítmico en la pared del bloque de la prisión no podía pasar desapercibido para las patrullas. La solución propuesta por Morris demuestra su profundo conocimiento de la psicología humana y del régimen penitenciario. El trabajo se realizaba exclusivamente durante la llamada hora musical, un intervalo de tiempo entre las 6:30 y las 7:30 de la tarde, cuando se permitía a los reclusos utilizar instrumentos musicales. Al son de la cacofonía de acordeones, guitarras y armónicas, el grupo, metódicamente, paso a paso, raspaba el concreto alrededor de las rejillas de ventilación, convirtiendo el ruido de la música en su aliado secreto. Para perforar las partes más resistentes de la pared, era necesario mecanizar el proceso, y ahí es donde se puso de manifiesto el talento técnico del grupo. Lograron construir un taladro eléctrico que funcionaba. La investigación estableció la secuencia de los hechos. Allen West, que tenía acceso a las instalaciones de servicio, robó el motor de una vieja aspiradora y al conectarlo al taladro robado, lo convirtió en un potente dispositivo. Para alimentar el dispositivo, los conspiradores se conectaron al cableado eléctrico de la celda, creando un punto de conexión informal. Para ello, necesitaron conocimientos de ingeniería eléctrica y una gran sangre fría, ya que cualquier chispa o cortocircuito podría delatarlos al instante. En mayo de 1962, los agujeros de las celdas se habían agrandado hasta tal punto que un hombre adulto podía atravesarlos. Sin embargo, surgió una nueva dificultad: ocultar las huellas de los trabajos. Para ocultar los daños de las inspecciones periódicas, Morris ideó unos paneles falsos. Utilizó cartón de cajas viejas, pintado del color de las paredes con pinturas de un juego de arte que Englin había comprado legalmente. Los paneles, instalados en el lugar de las rejillas de ventilación, estaban tan bien hechos que incluso tras un minucioso examen visual a corta distancia, no se podían distinguir de la pared sólida. Esto permitía a los delincuentes llevar una vida secreta, justo delante de las narices de la administración. Al mismo tiempo, mientras Morris destruía las paredes, resolvía el problema que a lo largo de la historia había hecho de Alcatraz una prisión inexpugnable: superar la barrera del agua. La temperatura del agua en la bahía de San Francisco rara vez superaba los 55 grados Fahrenheit, lo que, según los manuales médicos, provocaba hipotermia y pérdida del conocimiento en 20 minutos. La única posibilidad de salvación era evitar el contacto directo con el agua. Para ello, el grupo tenía que construir una embarcación capaz de soportar el peso de 3 hombres adultos, teniendo en cuenta la imprevisibilidad de las corrientes oceánicas. El plan de Morris consistía en utilizar el equipo estándar de los presos: impermeables de goma diseñados para trabajar al aire libre.
Gracias a los contactos de Allen West, los conspiradores lograron robar y reunir más de 50 impermeables, lo que supuso un importante logro logístico, ya que la desaparición de tal cantidad de propiedad del Estado habría despertado inevitablemente las sospechas de los intendentes. Pero la verdadera audacia no radicaba en el robo en sí, sino en el hecho de que el taller para construir la balsa se organizó en secreto. Los trabajos se llevaron a cabo en la azotea del bloque de la prisión, en una sala técnica situada sobre las celdas, donde los guardias prácticamente no entraban. Para fabricar la balsa y los chalecos salvavidas, los conspiradores utilizaron un método industrial para sellar las costuras. Posteriormente, el examen forense de los restos reveló que utilizaron un método de vulcanización en condiciones no estándar. Las costuras de los impermeables se pegaron con pegamento robado del taller de calzado y luego se plancharon con objetos metálicos calientes para obtener una unión impermeable. Para inflarlos, se utilizaron piezas modificadas de instrumentos musicales, y los fuelles de los acordeones se utilizaron como bomba, lo que demuestra claramente el excepcional nivel de ingenio técnico del grupo. Paralelamente a la construcción de la balsa, se trabajó en el componente más difícil psicológicamente del plan: la fabricación de las cabezas falsas que debían estar en las celdas la noche de la fuga. Estas maquetas, que posteriormente se convirtieron en pruebas clave en el caso, se crearon con una precisión anatómica asombrosa. El armazón de alambre se recubrió con una mezcla de jabón y yeso, y los detalles del rostro se modelaron gracias a las habilidades artísticas de Englin. Como toque final, el grupo recogió metódicamente durante varios meses el cabello que encontraba en el suelo de la peluquería de la prisión. Seleccionaron tonos que se correspondían con el color de cabello de cada participante en la fuga, para que, en caso necesario, incluso a la luz de una linterna, el engaño no fuera descubierto. A principios de junio de 1962, los preparativos llegaron a una fase crítica. La balsa, de 6 por 14 pies, estaba completamente lista. Los chalecos habían pasado la prueba de estanqueidad y los agujeros en las paredes se habían ampliado al máximo permitido. Cada día aumentaba el riesgo de ser descubiertos. El volumen de equipo escondido alcanzaba un nivel crítico y cualquier registro repentino de las cámaras podía arruinar meses de minucioso trabajo. Teniendo en cuenta que el tiempo jugaba en su contra, Morris decidió fijar el día X para la noche más cercana, aprovechando las favorables corrientes de marea para salir al océano abierto. El 11 de junio de 1962, la noche transcurre con normalidad. Los reclusos pasan lista. A las 9:30 se apagan las luces de las celdas y la prisión se sumerge en su habitual silencio. Pero para los 4 conspiradores, esta noche presagia el comienzo de la empresa más peligrosa de sus vidas. Según el plan, después del toque de queda, debían colocar maniquíes con cabezas en las literas, atravesar los agujeros en las paredes del pasillo de servicio y subir al techo del bloque, donde ya les esperaba una balsa escondida. De repente, la operación perfectamente planificada se topó con un problema imprevisto, causado por el factor humano, que tuvo trágicas consecuencias para los miembros del grupo. Allen West, responsable de proporcionar acceso a las herramientas y los materiales, no pudo salir de su celda. El cemento con el que había fijado temporalmente la reja se endureció con demasiada fuerza y la reja quedó atascada. En un intento desesperado por salvarla, hizo un ruido que pudo llamar la atención de los guardias. Morris, que ya estaba en el pasillo, se encontró ante una difícil elección: ayudar a su compañero, arriesgándose a arruinar toda la operación, o abandonarlo. Varios minutos tensos de intentos infructuosos por rescatar a West desde el otro lado de la pared no dieron resultado. Morris, guiado por la cruel lógica de la supervivencia, tomó una decisión: el grupo se iría sin él. West,
Consciente de que sus posibilidades de salir del oscuro pasillo técnico se desvanecían, se quedó en la celda, convirtiéndose en el único testigo que posteriormente contaría a los investigadores todos los detalles del plan a cambio de la inmunidad. Morris y los hermanos Anglin no tenían vuelta atrás. Se vieron envueltos en un enfrentamiento con todo el poder del sistema federal, ellos tres contra él. Los tres fugitivos, tras superar una altura de 9 metros en completa oscuridad, treparon por el sistema de tuberías hasta el techo del bloque de la prisión. Tras salir por la trampilla de ventilación, se encontraron en el tejado del edificio. Una serie de obstáculos les separaba de la libertad. Bajar por la tubería de desagüe, atravesar una zona que estaba bajo la vigilancia constante de torres de vigilancia armadas y 2 altas vallas con alambre de púas. En medio de una espesa niebla que, como por una cruel ironía del destino, se convirtió en su aliada, se escondieron en las sombras y llegaron a la costa noreste de la isla, manteniéndose fuera del alcance de los reflectores. Sobre las resbaladizas rocas bañadas por el agua helada, tuvo lugar la última etapa de la preparación. Los fugitivos desplegaron la balsa que habían construido y con la ayuda de fuelles comenzaron a inflarla. Aproximadamente a las 10 de la noche, cuando las luces de San Francisco ya se encendían en el horizonte, Frank Morris, John y Clarence Anglin bajaron su construcción de goma al agua. En ese momento cruzaron la línea que separa a los presos de las leyendas, disolviéndose en la fría oscuridad de la bahía. Solo dejaron tras de sí silencio y muchas preguntas que atormentarán a los investigadores durante muchos años. La magnitud de la operación de búsqueda, sin precedentes en la historia de la región, que comenzó al amanecer del 12 de junio, era impresionante. Cientos de soldados, agentes del FBI, policías y guardacostas registraron minuciosamente cada tramo de la costa y cada zona acuática. Los helicópteros patrullaban la isla Ángel. Las lanchas se abrían paso a través de la niebla en busca de restos, pero el océano guardaba sus secretos. El primer hallazgo que hizo sospechar que los fugitivos habían muerto fue un remo casero que se encontró flotando cerca de la costa de la isla Ángel. Confirmaba la dirección de su movimiento, pero no daba ninguna información sobre su destino. 2 días después, las labores de búsqueda dieron lugar a un hallazgo más significativo: una bolsa impermeable que pertenecía a los hermanos Anglin. En su interior había una libreta con direcciones, fotos familiares y dinero. Los especialistas del FBI interpretaron sin duda este hallazgo. Un fugitivo que se dispone a comenzar una nueva vida difícilmente abandonaría sus únicas pertenencias personales y medios de subsistencia, a menos que estuviera luchando por su vida en aguas heladas. La investigación se inclina por la versión del ahogamiento. Supuestamente, la balsa no resistió las olas, se rompió y los 3 hombres murieron de hipotermia. Es muy probable que sus cuerpos fueran arrastrados por la corriente hacia el Océano Pacífico. A pesar de su coherencia, esta teoría tenía algunas lagunas que inquietaban a los investigadores independientes. En primer lugar, los cuerpos nunca fueron encontrados, lo que es estadísticamente inusual en la bahía de San Francisco. Normalmente, los ahogados son arrastrados a la orilla en unas pocas semanas. En segundo lugar, el oficial de policía de San Francisco, Robert Chechi, informó que, la noche de la fuga, alrededor de la 1 de la madrugada, vio una embarcación sospechosa sin luces que se dirigía desde Alcatraz hacia el puente Golden Gate, lo que no coincidía con la versión de la muerte en el agua. En los meses siguientes, los familiares de los Anglin comenzaron a recibir misteriosas postales sin remitente. Y en el funeral de su madre, muchos años después, los agentes del FBI vieron a 2 hombres desconocidos que desaparecieron sin dejar rastro antes de que pudieran interrogarlos.
El 31 de diciembre de 1979, el FBI cerró oficialmente el caso y transfirió la jurisdicción al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. El servicio está obligado a continuar la búsqueda hasta que los fugitivos cumplan 100 años o se confirme su muerte. El caso fue clasificado como sin resolver y se convirtió en una leyenda urbana, hasta que a principios del siglo XXI aparecieron nuevas pruebas que obligaron al mundo a revisar la versión oficial de los hechos. En 2013, el Departamento de Policía de Richmond recibió una carta manuscrita que tuvo un gran impacto en los medios de comunicación. El autor de la carta afirmaba ser John Englin y la comenzaba con palabras llenas de desesperación y cansancio. Me llamo John Englin. Me escapé de la prisión de Alcatraz en junio de 1962 junto con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy en un estado lamentable. Tengo cáncer. Sí, todos sobrevivimos esa noche, pero con enormes dificultades. En la carta se detallaban datos que solo un participante en los hechos podía conocer, así como la secuencia de sus vidas tras la fuga. El autor afirmaba que Frank Morris había fallecido en octubre de 2005 y había sido enterrado con un nombre falso, y que su hermano Clarence había fallecido en 2011. La propuesta del autor era arriesgada. Estaba dispuesto a entregarse a las autoridades y cumplir un año de prisión a cambio de recibir atención médica. Los expertos del FBI realizaron un análisis caligráfico comparando la carta con muestras de hace 50 años. Sin embargo, la conclusión del laboratorio se calificó de ambigua, ya que con el tiempo los cambios debidos a la edad podrían haber afectado a la motricidad de la escritura. En 2015, los sobrinos de los Englin proporcionaron a los documentalistas una prueba más contundente. Tenían en su poder una fotografía supuestamente tomada en Brasil en 1975. En la granulada imagen en color aparecen dos hombres de mediana edad de pie junto a un termitero en una granja. El parecido físico con John y Clarence Englin era sorprendente. Un especialista en reconocimiento facial, contratado para realizar el análisis, señaló la alta probabilidad de coincidencia de los puntos antropométricos, lo que respalda indirectamente la hipótesis de que los fugitivos pudieron llegar a Sudamérica y llevar allí una vida plena. Más de 60 años después de aquella noche neblinosa, la celda número 138 de la prisión de Alcatraz sigue atrayendo a peregrinos de todo el mundo. Los turistas, mirando a través del vidrio, ven el mismo agujero en la pared y la tosca imitación de una cabeza sobre una almohada, que se ha convertido en símbolo de rebeldía. La historia de Frank Morris y los hermanos Englin es la única fuga sin resolver en la historia del sistema penitenciario federal estadounidense. Aunque oficialmente se les declaró desaparecidos, la ausencia de los cuerpos no da una respuesta definitiva. Si murieron, las profundidades marinas se convirtieron en su tumba, ocultando el rastro de uno de los planes más audaces y atrevidos de la historia. Pero si lograron sobrevivir, eso significa que 3 hombres con cucharas impermeables pudieron burlar el sistema de seguridad más poderoso del planeta, demostrando que la inteligencia humana y el deseo de libertad no pueden ser encerrados entre muros de hormigón. En los archivos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, las órdenes de arresto siguen vigentes. Hasta que se demuestre lo contrario, el fantasma de Frank Morris sigue existiendo en algún lugar del mundo, tal vez en forma de un anciano que se esconde bajo un nombre falso. Y cada vez que mira hacia el mar, seguramente recuerda aquella fatídica noche en la que lo increíble se hizo realidad.